Hola, ¿qué tal chicos? El día de hoy queremos grabar el tutorial de cómo hallar una fracción generatriz partiendo de un número decimal exacto, un número decimal periódico puro y un número decimal periódico mixto. Para aquello vamos a encontrar la fracción generatriz de los siguientes valores: 3.75, 2.2525, ubicando como punto suspensivo, expresando que aquellos valores se van a seguir repitiendo de forma ilimitada. Y tenemos por último valor el 3.5666, contando con el valor 6, de igual forma que se va a repetir de manera infinita, de manera ilimitada. Recordemos un poco las clases en el aula, en el plantel educativo, en el cual habíamos especificado, teníamos que reconocer cuál podría ser o sería el decimal exacto, cómo reconocer el decimal periódico puro y cómo reconocer el decimal periódico mixto. Recordemos por favor que el decimal periódico exacto será aquel valor donde su expresión decimal no se va a repetir de manera infinita, sino que es finita, o sea, tiene un fin, más no los decimales periódicos, que en el caso del periódico puro indica que hay una expresión, una cantidad en la cual va a ser repetida de manera constante, de forma infinita, o sea, no tiene fin, ¿sí? Y por último, tenemos la cantidad o expresión cuyos decimales existe un número, una cantidad llamada anteperiodo que no se va a repetir, pero también existe una cantidad que en este caso es el 6, que es el valor que es periódico y va a ser repetida de manera infinita. A él primero lo conocemos como decimal exacto, al segundo como decimal periódico puro y al tercero como decimal periódico mixto. Pero ¿cómo encontramos la fracción generatriz? Vamos a ver cómo la encontramos. El primer proceso de cómo convertir un decimal exacto a su fracción generatriz nos dice que debemos copiar toda la cantidad sin la coma. Recordemos el concepto que les indiqué en clase, sin la coma, o sea, el 375 lo copiamos sin la coma y a la vez tenemos que dividirlo y ubicamos la unidad. ¿Por qué? Porque vamos a ubicar tantos ceros cuantos decimales existan. Ejemplo, por cada decimal que tengamos en el número decimal exacto, vamos a ubicar un cero. En este caso, por el 7 ubicamos un 0 y por el 5 ubicaremos otro 0. Es ahí la fracción generatriz del número decimal exacto. Claro está, recordemos que esta es la fracción generatriz. De aquí, de que nosotros tendríamos que simplificar para ubicarlo como una expresión irreducible, que ya no se pueda reducir más. Vamos a ver los procesos de cómo encontrar la fracción generatriz de un número decimal puro. ¿Qué hacemos con el número decimal puro? Nos dice la regla, la que nosotros ya estudiamos en los textos escolares, nos dice la regla que debemos, primeramente, vamos a ubicar la expresión, el valor numérico, solamente con la parte decimal expresando junto con el arco, indicando, este arco recordemos que nos indica que ese valor que se encuentra encerrado o entre el arco, quiere decir que es un valor ilimitado, que va a seguir repitiéndose con su secuencia del 2 y el 5 continuamente hacia el infinito. Nos dice la regla para encontrar la fracción generatriz de este número decimal periódico puro, que debemos copiar todo el valor
sin la coma. Recordemos eso, por favor, sin la coma. Luego debemos restar, le restamos al valor, a la parte entera. Quiere decir, muchos estudiantes se familiarizan o se les hace mucho más fácil decir todo el valor menos la parte, todo el valor donde no se repite. En este caso sigue siendo el 2, que es la parte entera. Menos 2 sobre va a ser dividido para tantos 9 que van a reemplazar a los valores de los decimales periódicos. Por ejemplo, por cada número que forma parte de esa serie periódica, vamos a ubicar un 9. Por ese 2 vamos a ubicar un 9 y por este 5 vamos a ubicar otro 9. Es la regla para convertir un decimal periódico puro hacia su fracción generatriz, poderla encontrar su fracción generatriz. Vamos a realizar esta diferencia expresando el 225 menos 2 nos daría 223 sobre 99. Esa ahí es la fracción generatriz de este valor decimal periódico puro. Recordemos, estamos en la clase de cómo hallar la fracción generatriz de un valor, de un decimal exacto, de un decimal periódico puro, y vamos a encontrar luego de un decimal periódico mixto. ¿Sí? Recordemos que todos los valores, todas las fracciones generatrices podrán ser simplificadas hasta encontrar su expresión irreducible. Por último, tenemos la clase o cómo encontrar la expresión, la fracción generatriz de este número decimal periódico mixto. Recordemos, por favor, lo primero que vamos a hacer es ubicar el que ustedes llaman el arco, que es nada más que indicar mediante un arco, detallar cuáles son los valores que se van a repetir de manera ilimitada, de manera infinita. En este caso, nosotros detallamos que el 6 es el valor que se va a seguir repitiendo hacia el infinito, como lo indica en el valor real, ¿no? En el ejercicio real. Luego que indicamos la expresión ya sintetizada, ya solamente la expresión donde indicamos con el arco el valor que se repite, y luego antes de aquel está el anteperiodo, que es el 5, y la parte entera, que es el 3. Vamos a hallar mediante los procesos que anteriormente hemos indicado y que ahora lo vamos a recalcando, vamos a hallar la fracción generatriz. Nos dice que el primer proceso que debemos hacer es pasar toda la cantidad sin la coma, toda la cantidad sin la coma. Quiere decir que vamos a ubicar el 356 sin la coma. Luego de aquello vamos a hallar la diferencia, vamos a restarle al valor que forma la unión de la parte entera junto al anteperiodo, o los valores del anteperiodo. En este caso quiere decir que voy a restar al 3, que es la parte entera, y al 5, que es el anteperiodo. Muchos estudiantes se les hace mucho más fácil decir que es todo el valor sin la coma, el 356, menos todo lo que no se repite, que en este caso sería el 3 y el 5. Todo eso va a ser dividido sobre ¿cuál valor? Mucha atención, por favor. Nos recordamos un poco en el decimal, cómo convertir una fracción generatriz del decimal periódico puro, y decíamos que vamos a ubicar un 9 por cada valor que se repite. Eso prevalece aquí, prevalece en el decimal periódico mixto. Vamos a ubicar un 9 por cada decimal que se repite. Como aquí tenemos un solo número decimal que se repite, vamos a ubicar un solo 9. Pero la diferencia con el periódico puro es que vamos también a ubicar un 0 por cada número que forme el anteperiodo. En este caso, ¿cuántos números en el anteperiodo tenemos? Tenemos un solo número de anteperiodo, que es el 5.
Entonces, en lugar de ese 5 que es el anteperiodo, que es el decimal que no se repite, ubicamos hay un 5, hay un número, un solo 0. Vamos a ubicar el igual a realizar la operación. De aquí solamente lo que nos toca es realizar la operación. 356 menos 35. Nos toca reducir esa cantidad. Nos quedaría 321. 321. Todo eso sobre 90. Esa de ahí es la fracción generatriz de este número decimal periódico mixto. Como ustedes lo ven, hemos encontrado la fracción generatriz de un número decimal exacto que se ubicaba todos los valores dividido para el número, dividido para la unidad, pero aumentado en ceros, tantos decimales existan. En este caso tenía 2 decimales, ubiqué 2 ceros. Luego tenemos de encontrar la fracción generatriz de un número decimal periódico mixto, donde la regla nos dice, primeramente indicamos o expresamos esa cantidad indicando el arco, que ese es el valor periódico que se va a repetir hacia el infinito. La regla nos dice que debemos ubicar toda la cantidad menos la parte entera, que sería el 2, todo eso dividido para tantos 9 existan números decimales periódicos. En este caso tengo 2 decimales periódicos, voy a ubicar 2 9. Realizando la operación 225 menos 2 me da 223, todo eso dividido para 99. Recordemos por favor que esa es la fracción generatriz, de ahí que podremos simplificarla para indicar la fracción en su mínima expresión. Por último, tenemos un número decimal periódico mixto. Para hallar la fracción generatriz, recordamos que ubicamos, expresamos mediante el arco indicando cuál es el valor que se va a repetir de manera periódica. Luego realizamos la regla que era de ubicar toda la cantidad sin la coma menos el número que forme entre la parte entera junto con el anteperiodo, que es el 35. Todo eso dividido vamos a ubicar un 9 por cada número que pertenezca al periodo. En este caso tenemos un solo número de periodo, ubicamos un solo 9 y por tanto ceros existan en cantidades del anteperiodo. ¿Cuántos números tenemos de anteperiodo? Un solo número. Entonces ubicamos un solo 0. Realizamos esta diferencia, nos da 321 sobre 90. Es la manera, los procesos que tenemos que seguir para nosotros ir ubicando o ir encontrando la fracción generatriz de cada uno de esos valores. Con esto les agradezco el estar al tanto de los tutoriales que se les está realizando y espero les sea de mucha ayuda. Muchos saludos a cada uno de ustedes y mucha atención por favor, que más adelante seguiremos ubicando más videos. Saludos.